del libro de Juan, que es la serie que estamos estudiando, hermanos, y vamos a orar a Dios para que Él pueda en este momento hablarnos, pueda en este momento mostrarnos y ayudarnos a entender su palabra en este momento. Les voy a pedir que se ponga de pie y antes de entrar de lleno a todo esto, a la escritura, vamos a orar, pedirle al Señor que nos clarifique su palabra a nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque estamos en tu casa en este día. Y, Señor, es por gracia que podemos reconocer y ver, Señor, que éramos pecadores y que, Señor, por gracia también tú nos salvaste. Gracias por tu palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy, Señor. Que tú nos hables, tú, Señor, nos muestres, Señor, quebrantes nuestros corazones y que, Padre, hoy podamos entender realmente tu palabra. Y si hay alguien aquí, Señor, que hoy no te conoce, Señor, y que necesita el nuevo nacimiento, Señor, te pido, te ruego, Señor, seas tú obrando en su vida. Clarifica, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Abre, Señor, nuestros corazones de aquello que necesita. Y, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo el día de hoy. Somos vasos inútiles, somos, Señor, solo siervos inútiles en este lugar. Pero, Señor, es tu obra y es tu palabra la que hace el efecto que tiene que hacer, Señor. Por tu poder, no por nuestra elocuencia. Y gracias a Dios, por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hace 2 domingos, antes del domingo pasado, estudiamos acerca de las 2 resurrecciones. Yo no sé si se acuerdan de esa lección. Y hemos estudiado de cómo aquel que es nacido de Dios experimenta esa primera resurrección, lo cual le lleva al final del camino y de la jornada a disfrutar de la gloriosa segunda resurrección física. Y también vimos aquellas personas que quizás no experimenten esa primera resurrección, van a tener un final muy fatídico y un fin eterno, un triste final eterno, separados de Dios con la muerte eterna. Y eso lo habíamos estudiado el domingo antepasado. Y el día de hoy, hermanos, nos toca estudiar, y el título del mensaje dice Testigos de Cristo. Y es bastante largo, son 18 versículos lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que va a tener paciencia conmigo, hermano. Espero que haya comido bien, desayunado bien. Vamos a estar aprendiendo las escrituras y vamos a estar, es un poco largo hoy lo que vamos a estar estudiando, pero vamos a estar aprendiendo mucho. Así que la palabra de Dios nos habla y nos muestra los testigos de Cristo, los testimonios acerca de Cristo en este pasaje de la escritura. Entonces, y antes de entrar a la lectura, un asunto muy trágico en las escrituras es el amor no correspondido de Dios hacia Israel. Israel nunca correspondió a Dios de una manera en que Él se merecía. Ese pueblo que Dios escogió para sí, ese pueblo que Dios trajo para sí, le correspondió muchas veces con ingratitud e infidelidad. Después de que Dios los libró de Egipto, los cuidó en el desierto, los llevó a la tierra prometida, dice Jueces 2:7. Si usted tiene su Biblia, abra conmigo los pasajes que le voy a mostrar. O si no tiene tiempo para abrir, porque son muchos, anótelo y después lo lee. Pero dice Jueces 2:7, dice: el pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Pero muy pronto después de eso, ¿qué pasa? Se comenzó a manifestar la apostasía espiritual de Israel, la idolatría que tenía. Después que murieron Josué y todos sus contemporáneos, dice Josué 2:10, un poquito más adelante, dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres,
Si alguien me trae agua va a ser muy bueno, les voy a agradecer. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Entonces, con el paso de los siglos, con el paso de los años, el clima espiritual de Israel empeoró. Los tiempos de arrepentimiento, esos tiempos de refrigerio espiritual eran muy pocos, muy aislados. El profeta Isaías escribe después de 700 años de Josué y describe la apostasía de Israel en una parábola en Isaías 5. Y Dios hizo, aparte después de eso, hizo una acusación a través del profeta Isaías, del profeta Jeremías. Miren lo que dice Jeremías 3:20. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. En lugar de servir al Señor, en lugar de estar apegado al Señor de todo corazón, la nación había profanado el santuario que el Señor ama y había servido a otros dioses. La apostasía y el adulterio espiritual de Israel, hermanos, nunca, a pesar de todo eso, nunca causó que Dios dejara de amar a su pueblo o se olvidara de las promesas incondicionales que Él hizo. A pesar de la adoración blasfema que ellos hicieron a un becerro de oro. Muchas gracias. ¿Se acuerdan del becerro de oro que ellos traen esta mesita? Que Aarón les hizo a través, cuando estaban esperando a Moisés, que estaba donde, en el monte Sinaí, ellos le dicen: no, haznos dioses, porque nosotros no sabemos qué le pasó a este Moisés. Y Aarón les pide todos los zarcillos de oro y traen y sale un becerro. A pesar de esa adoración blasfema, después de todo el éxodo, el Señor no los abandonó en el desierto. Fíjense en Nehemías 9:19. Nehemías 9:19 dice así: tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Podemos ver que Dios no lo abandonó a su pueblo, a pesar de esa idolatría repetida durante el periodo de los jueces. En algún momento Dios se angustia por esa aflicción de Israel. Los libró de los opresores. A pesar de una rebelión, cuando se divide el reino de Judá, el reino del norte, Dios retuvo su paciencia y el juicio que su pueblo merecía. Dice 2 de Reyes 13:23: tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Aunque Israel se llenó quizás de soberbia, de arrogancia, no oyó los mandamientos del Señor, sino que pecó contra sus juicios, se rebeló, endureció su cerviz, no escuchó, ¿qué tuvo Dios? Una gran misericordia de nuevo por su pueblo, y no los consumió, no los desamparó, porque Dios es que clemente y misericordioso. Mira lo que dice Salmo 106. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Cuando el pueblo se lamenta en Isaías 49, dice: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Dios le responde en los versículos 15 y 16 de Isaías 49: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida,
delante de mí están siempre tus muros. Incluso en los días más oscuros de esa apostasía de Israel, siempre hubo un remanente de verdaderos creyentes. Acuérdense de Elías, cuando corrió de esa mujer Jezabel, y del Señor cuando le habla en la cueva le dice: yo tengo 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. También así, hermanos, ocurrió en el tiempo de Cristo. Y en el pasaje que más vamos a leer, ¿verdad? Aquí y allá, y quizás como esparcidos en la oscuridad, estaban los que creían en Él y eran salvos. Juan ya había presentado a algunos de ellos en el capítulo 1, los discípulos, unos pocos samaritanos. ¿Se acuerdan de cuando va al pueblo de Sicar? Y un oficial del rey con toda su casa en el capítulo 4. Sin embargo, ¿qué pasaba con ese pueblo judío? Muchos no oían la palabra de Cristo para salvación. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Siguieron muertos en sus delitos y pecados. Era inevitable para muchos, los líderes religiosos, la ceguera, la sordera espiritual. Esa sordera, esa ceguera se expresaba como en una manera hostil delante de Cristo. Y querían desacreditar su ministerio. Hacían todo lo posible ¿para qué? Para hacerlo caer, hacerlo tropezar. Y de hecho, no estar con Él o con Cristo era oponerse a Él. Como Él lo declara en Lucas 11:23: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo lo recoge, desparrama. Vaya conmigo a Mateo 21, lo que describe el Señor en la parábola de los ladrones malvados, en el versículo 33 hasta el 39. Este es el acto final de apostasía de Israel. Cristo le está contando una parábola y le está diciendo: estos son ustedes, y ese es el rechazo que tuvieron ellos del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Fíjense en el versículo 33 en adelante hasta el 39. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué es lo que Cristo quiso describir ahí? Los profetas que venían antes de Él, la gente que venía a anunciar acerca del Mesías, acerca del arrepentimiento, el pueblo judío siempre tuvo la misma reacción. Y lo mismo hicieron ¿con quién? Con Cristo. Entonces, en el capítulo 5 de Juan, desde el versículo 17 que hemos estado estudiando, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 47 que hoy vamos a ver, Jesús se defendió por sanar a un cojo en el día de reposo. Algo que las autoridades, los fariseos, las autoridades judías consideraban, ¿qué cosa? Como una violación de la ley. Sin embargo, Jesús no violó la norma bíblica. Él más que nada violó las tradiciones rabínicas que tenían ellos, las tradiciones de los hombres que habían desarrollado alrededor de una ley que Dios había establecido. Y aún así el Señor no se defendió usando esa distinción. Él no se defiende de ninguna manera. Más bien, Él afirma algo. ¿Qué es lo que afirmó en todo el capítulo? Que Él es igual al Padre. Y que con ello, su derecho a trabajar en el día de reposo lo hace igual ¿a quién? A su Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué pasa con los judíos? Los judíos se escandalizan
prácticamente rasgan sus vestiduras porque dice que él blasfema a la deidad de Dios. Se sintieron entonces que justificados para perseguirlo y para que finalmente matarlo. Jesús le responde y les dice, más fuerte aún que él es que igual a Dios, porque los dos hacían las mismas obras, los dos son dadores de vida, los dos reciben el mismo honor y los dos reciben y hacen ¿qué cosa? Juicio sobre todos. Entonces Cristo le está afirmando y le está diciendo, yo soy Dios. Entonces hay 5 testigos o testimonios que afirman que Cristo es el Señor en estos 18 versículos que vamos a leer. Y de los 5, todos apuntan a Él como Señor y Salvador. Entonces vamos a estar leyendo, hermanos, del versículo 30, y quiero que me sigan con la vista, el capítulo 5, versículo 30 de Juan. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de uno de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien nos acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces Cristo con esto termina su discurso a estos fariseos. Y el primer testimonio que encontramos es el testimonio de Jesús mismo, si usted está tomando nota. Testimonio de Jesús en los primeros 2 versículos, 30 y 31. El versículo 30, ¿qué hace? Resume esa afirmación del Hijo sobre la igualdad que Él tiene ¿con quién? Con el Padre. Contra esas acusaciones que le hacían a Cristo. Mira, tú no eres igual. Pero Él siempre dice que Él era igual al Padre. Que dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco que dice mi voluntad, sino la voluntad de quién, del que me envió. Puesto que Jesús siempre actúa en armonía perfecta con la voluntad del Padre que lo envió, su juicio va a ser siempre como, hermanos, justo, dice, y se va a ejecutar con justicia sobre quienes lo rechazan y se oponen a su mensaje. Cuando el Señor les dice a ellos en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Él no quería decir que su testimonio propio no era confiable, porque en otro versículo más adelante él dice que sí, su testimonio era confiable. Miren, fíjense en Juan 8, Juan 8:14, fíjense lo que dice él allí con relación a esto. Juan 8:14 dice, respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí,
mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué? Porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Su punto, hermanos, era que sus oponentes, los judíos, los fariseos, afirmaban que su testimonio propio no era suficiente para decir que él era el Mesías, el enviado de Dios. Ellos querían más cosas, más evidencia, por eso pedían ¿qué? Pedían señales, pedían lo otro. Si eres el Cristo, y siempre estaban como en una actitud de tentándole al Señor, para que Él muestre que realmente era el Cristo. Ellos querían más evidencias. Es el testimonio de Jesús en estos dos versículos, del 30 y 81. Ahora entramos en el testimonio nuevamente, y este es el último testimonio de Juan el Bautista. Dice el versículo 33, después volvemos al 32, para saber quién hizo testimonio de eso. El segundo testimonio es el de Juan el Bautista. Dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio ¿de qué? De la verdad. O sea, el propósito del ministerio de Juan el Bautista era preparar a la nación para la venida del Mesías e identificarlo cuando él llegue a ese lugar. Por lo tanto, dice Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Fíjense el versículo 29 hasta el 34, capítulo 1 de Juan. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, los judíos habían enviado que una delegación a Juan, y esa delegación había comprobado y habían dado ese testimonio de la verdad. Fíjense más adelante, dice: este es el testimonio de Juan, Juan 1:19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? ¿Se acuerdan cuando le preguntaron a Juan el Bautista tantas veces? Y Juan el Bautista, ¿qué hizo todo el tiempo? Apuntaba a Cristo como Señor, Salvador y como el Mesías. O sea, el testimonio de Juan en todo tiempo respaldó que las afirmaciones de que Jesús era el Mesías. Entonces, pero tal como sus padres, los profetas, habían rechazado, matado a todos los profetas, ¿qué hicieron ellos? También rechazaron el testimonio de Juan. Entonces, dos testimonios: el de Jesús, el testimonio de Juan, y todavía ellos no entendían. Miren el versículo 35, perdón. ¿Qué dice el versículo 35? Él era antorcha que ardía. ¿Qué resaltaba Jesús del ministerio de Juan? Él era una antorcha, ¿verdad? Sus palabras eran un tributo a Juan. Miren lo que él hacía, miren su ministerio. Era una antorcha que ardía y alumbraba. La palabra antorcha aquí es una antorcha de aceite portátil y pequeña. Pero Jesús dice: Él es que tengo un mayor testimonio. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros se quisieron regocijar con él por un tiempo en su luz. A diferencia de Jesús, quien es la luz del mundo, ¿verdad que sí? La esencia de la luz del mundo, como muchos otros pasajes muestran, Juan solamente era una antorcha, un farito ahí. Y la gente en él se quería regocijar. Pero cuando vino la luz realmente que era del mundo, ellos ¿qué hicieron? Rechazaron la luz. Porque dice Juan: amaron las tinieblas más que la luz. ¿Qué era Juan? No era la fuente de la luz, sino un reflejo de él.
Juan alumbraba el camino hacia Jesús, tal como una lámpara alumbra el camino de las personas. ¿Y qué hace el Señor? Termina su tributo, dice: ustedes se regocijaron en Él por un tiempo, se agolparon de emoción para oír a Juan. La emoción del pueblo alcanzó su apogeo cuando Juan proclamó la llegada de ¿quién? Del Mesías. Pero disminuyó esa alegría, bajó esa euforia que había cuando Juan comienza a llamar a ¿qué? Al arrepentimiento. Todo muy bien con el Mesías, que venga el Mesías, gloria a Dios. Pero cuando Juan comienza ¿a qué? A decirle: arrepiéntanse, muchos se alejaron de Él. Y por eso Juan le dice a algunos: hey, ¿quién les enseñó a ustedes a oír? Víboras, le dice, generación de víboras. Tremendo. Quienes buscaban emociones podrían haberse alegrado temporalmente con el ministerio de Juan, pero no captaron su propósito: señalar ¿qué cosa? Que Jesús era el Mesías. Se sentían atraídos superficialmente hacia Juan, pero carecían del arrepentimiento genuino. Al final, ¿qué hicieron? Se alejaron de esa luz que Juan reflejaba, porque amaban más las obras de las tinieblas que a la luz que era Cristo. Versículo 36. Primer testimonio es testimonio de Jesús mismo. El segundo testimonio es el de Juan el Bautista. El tercer testimonio está en el versículo 36, que es el testimonio de sus obras. Fíjense lo que dice el versículo 36: mas yo tengo mayor testimonio que ¿quién? Que el de Juan. Mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Que el Padre, ¿qué cosa? Me ha enviado. El testimonio de Juan el Bautista tenía un peso, pero el hombre, Jesucristo, sus obras tenían mucho más peso que lo que Juan hacía. Las obras que Cristo hacía eran más convincentes que el testimonio más grande de los profetas. Por ejemplo, Nicodemo viene a Cristo, ¿por qué? ¿Qué le dice en Juan 3:2? Le dice Nicodemo a Cristo: nadie puede hacer estas obras si Dios no está con él. Y Jesús le lleva ¿a qué? A decirle otras cosas. Le dice: mira, es necesario ¿qué cosa? Que nazcas de nuevo, muchacho. Juan 7:31, si ustedes se fijan, Juan 7:31 muestra y nos registra que muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga otra vez, hará más señales que las que éste hace. O sea, aún ahí, en ese momento, la gente no creía. Hasta los enemigos más fuertes de Jesús, más acérrimos, en el capítulo 11, versículo 47, dice: los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Entonces, ¿qué hace Cristo aquí? Apunta a sus obras milagrosas. Los evangelios, hermanos, registran por lo menos 3 docenas. ¿Cuántos son 3 docenas? 36, un poquito más de milagros que Jesús hizo. Y muchos otros, dice Juan 20:30, que si escribimos todo, pues no van a caber en la tierra, en el mundo, los libros que tendríamos que escribir. Pero estas se escribieron para que ¿qué cosa sucediera? Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 4:34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús declara en su oración en Juan 17:4, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Jesús testificaba también con qué, hermanos, que Él era Hijo de Dios, con las obras que Él hacía. Las obras de Jesús estaban en armonía perfecta con la voluntad del Padre, porque era lo que el Padre le había encargado a ¿quién? A Jesús, que lo hiciese. Sus obras no solo eran sobrenaturales, sino que cumplían la voluntad de Dios, de su Padre.
Así que a pesar de todas esas obras inigualables, ¿qué pasaba con la gente, hermanos? Lo seguían rechazando. Seguían diciendo que Él no era el Cristo. Entonces Jesús hace testimonio de sí mismo. Juan el Bautista apunta a Él como el Señor. Las obras, dice Cristo, que estoy haciendo declaran que yo soy el que digo ser. Y el testimonio número 4 es el testimonio del Padre mismo. Versículo 32 y después saltamos al 37. Miren lo que dice. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. O sea, además del testimonio de Juan, la evidencia de las obras, otro es el que daba testimonio de Jesús. ¿Quién era? Dios mismo. Infaliblemente verdadero. Lo que Dios el Padre hacía y daba testimonio de Él. ¿Cómo dio testimonio de Él? ¿Se acuerdan en el bautismo? Recién lo leímos. ¿Qué pasó? Cristo se bautiza y dice: una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Versículo 37 dice así: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz. ¿Por qué le dicen nunca habéis oído su voz? Era otra reprensión que le estaba haciendo a los judíos. Nadie puede ver a Dios en toda su gloria. Quizás algunos estaban en el día del bautismo y escucharon de los cielos algo, pero realmente nunca oyeron la voz de Dios. Los judíos escuchaban la voz de Dios. En el Antiguo Testamento, hoy estamos dando la clase de miembros, cómo Dios se fue manifestando de a poco a su pueblo progresivamente, y había momentos en que Dios hablaba audiblemente con Abraham, con Noé, con Adán, con Moisés, hasta que empieza a dar ¿qué cosa? Su ley escrita. Pero aún así la gente no creía. ¿Por qué le dice esto Cristo? Porque ellos no tenían su palabra morando en ellos. Porque no creyeron a quien Él envió. Dice el versículo 38: ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, ¿ustedes qué? No creyeron. No quisieron oír a Jesús, que era la revelación final de Dios para toda la humanidad. Y así se mostraron como ignorantes acerca de Dios. Porque quienes rechazan a Jesús no pueden conocer al Padre. Tú puedes decir: yo conozco a Dios, pero si tú no conoces a Cristo, es lo mismo. Rechazas al Padre también. Dice el versículo 16, Romanos 8: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, dice, de que somos hijos de Dios. Quienes aman al Hijo tienen el testimonio interno de Dios en sus corazones en cuanto a quién es Jesús. Es lo que dice 1 Juan 5, 9 al 10 sobre ese testimonio interno que está en nosotros. 1 Juan 5, 9 al 10 dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene ¿qué cosa? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Ese es el pecado de la incredulidad. ¿Qué está diciendo este pasaje? Que tú haces a Dios mentiroso cuando tú rechazas ¿a quién? A Cristo. Me está diciendo: Dios, eres un mentiroso. Ese es el pecado de la incredulidad. Entonces hay 4 testigos aquí: Jesús mismo, Juan el Bautista, las escrituras, las obras, el Padre mismo, y el último testimonio que vamos a ver es el testimonio de ¿qué? De las escrituras. Dice el versículo 39: escudriñad ¿qué cosa? Las escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Puedes conocer muy bien las escrituras como ellos lo conocían.
pero estar tan perdido así como ellos. Puedes actuar basado en ellas, pero puedes estar perdido también. Jesús no le estaba ordenando a ellos escudriñar la Escritura, sino le estaban señalando que ya lo estaban haciendo y su búsqueda era inútil por encontrar la clave de la vida eterna. Eso es lo que le dice Cristo aquí. Ustedes creen que en ella tienen la vida eterna. Ustedes creen eso. No tienen vida eterna ustedes. ¿Por qué? Porque en el versículo anterior le dice: ustedes no tienen mi palabra morando en ustedes. Entonces, irónicamente, a pesar de todo el esfuerzo de ellos, fracasaron por entender que las Escrituras daban testimonio de ¿quién? De Cristo. Tenemos cinco testimonios aquí. Los fariseos eran muy fanáticos en su preocupación por la Escritura. Estudiaban, dice, cada línea, cada palabra, cada letra para entender la verdad. Pero aún así, ¿qué pasó, hermanos? Fallaron en reconocer ¿qué cosa? Que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué fallaron? La Biblia, hermanos, la palabra de Dios no puede ser entendida sin la iluminación del Espíritu Santo. No puede ser entendida, no puede actuar en una mente que no ha sido transformada. El celo de los judíos era muy encomiable, muy envidiable. Pero miren lo que dice el versículo 40. ¿Qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. No querían venir a Cristo. Amaban, escuchen bien, hermano, amaban la Escritura. Cuidaban con detalle, por eso decían: hey, ¿por qué haces esto día de reposo? ¿Por qué haces lo otro? Y amaban la Escritura. Pero aún así que no querían venir a Cristo, la única fuente de la vida eterna. El celo que ellos tenían nunca les llevó a la salvación. Puedes tener mucho celo por la palabra, puedes decir: sí, yo amo las Escrituras, pero estar tan lejos de Cristo. Podemos estar lejos de Él. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos todo esto superficialmente, como lo hacían los fariseos. ¿Cómo escudriñas tú la palabra? No quieres venir a mí, dice, para que tengáis vida. Mi palabra no mora en ustedes, porque al que Dios envió, ustedes no creen. Entonces tenían un sistema superficial para justificarse delante de Dios mediante ¿qué cosa? Sus obras. Dice la palabra: nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras. Es solamente como por la obra eterna de Cristo en la cruz del Calvario. Versículo 41, ¿qué dice? Gloria de los hombres no recibo. Los líderes religiosos se negaron a reconocer su injusticia, su incapacidad de hacer algo y de clamar por la misericordia, la gracia de Dios. Se aferraban a su propio engaño de lo que era necesario según ellos para entrar al reino de los cielos. Y amaban ¿qué cosa, hermanos? Que ser alabados, dice, por los hombres. Y Cristo aquí le dice: yo, gloria a ustedes, de los hombres yo no recibo. ¿Qué dicen los pasajes? Dice que ellos, algunos en los evangelios dice que ellos amaban, dice, a orar a fuerte voz en las esquinas para hacer ¿qué? Oído de los hombres. Cuando daban su ofrenda, dice, traían un equipo de alabanza y decían: ahí va el hermano para dar su ofrenda. No quiero decir nombre, ¿verdad? Porque si no se van a sentir todo. Ahí va el hermano, ¿verdad? Dando su ofrenda. ¿Por qué? Les gustaba que les alabasen. Y amaban ¿qué cosa? Dicen, los primeros bancos, así como acá los hermanos. Los primeros bancos en las filas. No estoy diciendo por usted, hermano, pero eso eran los fariseos. ¿Por qué? Porque querían ser vistos de los hombres. Amaban la gloria de los hombres. Aún aquel, cuando fue sanado, dice, a su hijo le preguntan y dice: no respondieron porque amaban ¿qué cosa? O sea, tenían miedo de perder su jerarquía. ¿En dónde? En la sinagoga, perder sus lugares en el templo.
Y Cristo le dice aquí: gloria a los hombres yo no recibo. Versículo 42. Mas yo, ¿qué dice? Yo les conozco a ustedes. Qué tremendo, ¿verdad? Mas yo les conozco a ustedes. ¿Y qué declaración le da Cristo? Que no tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Cómo? Que no tienen amor de Dios en ustedes. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios morando en sus corazones. Lo hacen todo para afuera, pero adentro, ¿qué son? Le dice Cristo: son sepulcros blanqueados, son hipócritas, son nada. Yo les conozco, ustedes no tienen amor. Aún así, ellos, ¿qué pasa? Se endurecen su corazón. Y el versículo 43 dice: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese van a recibirles. ¿Qué le está diciendo Cristo acá? Que todos los que vengan en su propio nombre, ustedes sí la van a recibir, pero que cuando yo diga, ustedes no me van a recibir. Dice que, según la historia cuenta, vinieron más de 66 falsos mesías, según los historiadores. 66. Josefo, el historiador del siglo I, les cuento algo, dice que notó un incremento de los falsos mesías en los años que siguieron a la rebelión de judía contra Roma, entre los años 66 y 70. 60 años después de quién apareció otro pretendiente a Mesías, después otro, y después otro, hasta que los romanos, dice, aplastaron la revuelta que tenían. O sea, los falsos mesías eran aceptados por el pueblo. ¿Y a Cristo qué hacía? Los rechazaba. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En efecto, Jesús le dijo: ¿cómo puedo recibir gloria por ser su Señor si ustedes están buscando gloria? Es una pregunta retórica. Quienes están enfrascados en buscar su propia gloria los unos a los otros no se humillan. Ese es el problema con aquellos que buscan la gloria. Y ese era el problema de ese pueblo. Miren lo que dice Pablo en 2 Corintios 4. Vayan conmigo, 2 Corintios 4, 6. 2 Corintios 4, 6 dice: lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, la gloria que es de Dios, hermanos, alumbra en el rostro de Jesucristo. Y este es el Evangelio de la gloria de Cristo, que está en quién, hermanos, en nosotros, en su iglesia. Fíjense cómo termina versículo 45, 46. No piensen que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien les acusa delante del Padre, ¿verdad? Hay quien les acusa delante del Padre. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, quien no busque el honor y la gloria que vienen de Dios en Jesucristo se hace culpable por su ignorancia y será juzgado con severidad, dice la Escritura. Entonces Jesús no necesitaba acusarles a ellos. ¿Quién le acusaba? Dice aquí Moisés. ¿A quién leían ellos? Pues a Moisés. Y estaba Moisés ahí, y Moisés mismo le iba a decir a ellos: miren, ustedes no creyeron en Cristo como Señor. Son las Escrituras las que le van a hacer testimonio, van a ser el testigo para acusarlos delante de quién, del Padre, en aquel día. Porque dice Cristo: si ustedes de verdad creyeran en Moisés, ¿habrían creído en quién? Porque Jesús escribió, de Jesús escribió quién? Moisés.
Entonces, versículo 47, fíjense. Pero si no creéis a sus escritos, ¿qué le dicen? No creeréis a mis palabras. No debe sorprender de que quienes no creían en los escritos de Moisés tampoco iban a creer aquí, a las palabras de Cristo. Si habían rechazado las verdades que Moisés les enseñaba y ellos reverenciaban a Moisés, difícilmente se esperaba que aceptaran qué cosa, la enseñanza de Jesús, a quien ellos quieren. Estaban injuriando, maldiciendo, buscando, tentando. Dice la parábola que Jesús cuenta en Lucas 16, 27, de Lázaro el rico. ¿Cuántos se acuerdan de esa parábola? Miren lo que dice esa parábola. Versículos 27, al 31. Te ruego pues, Padre, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, dice, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ¿a quién tienen? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, milagros, ¿verdad?, señales, se arrepentirán. ¿Y qué le responde Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Qué terrible, ¿verdad? Ni si ves milagros, ni si te predican, si tu corazón está endurecido, no vas a creer. Hayan rechazado todos estos testimonios: el testimonio de Jesús, el testimonio de Juan, el testimonio de sus obras, el testimonio del Padre y el testimonio mismo de ¿qué? De las Escrituras, hermanos. Si ustedes no creen, dice estos escritos, ¿cómo van a creer ustedes entonces a mis palabras? Y yo te pregunto hoy, para terminar, ¿necesitas más testimonios para creer en Cristo? Estos testimonios van a hablar en el día final contra quiénes, hermano, contra estos fariseos, en el día del juicio. ¿Necesitas tú más testimonio para creer que Cristo es el Señor? Hay muchos testigos que hoy dicen que Cristo es Señor y que afirman lo que Cristo dice ser. ¿Quién es? El Cristo, Hijo de Dios. La palabra nos muestra todo eso. La Escritura nos muestra que Cristo dice ser quien es. Y en aquel día final, si tú rechazas hoy esos testigos, ¿qué van a hacer? Van a testificar en contra tuyo. Y hoy hablábamos en la clase de membresía, el juicio de Dios, el gran trono blanco, ¿verdad?, y el tribunal de Cristo. Cuando el incrédulo vaya a ese lugar de juicio, va a tener muchos testigos que lo van a estar acusando a él. Y el problema de esos incrédulos va a ser ¿qué cosa? Que no van a tener ningún abogado defensor a su lado. Entonces, todos esos testigos, la palabra misma, Moisés, las Escrituras, el Padre, lo van a condenar. Y el veredicto final será ¿qué cosa? Culpable. Y no hay apelaciones. Culpable, y será lanzado al lago de fuego. No hay excusa hoy. No hay excusa para ver lo que el Señor decía en su palabra y para realmente creer en lo que Él decía. Puedes amar la Escritura como los fariseos, puedes decir y aparentar que eres cristiano incluso, pero realmente en tu corazón no amas a Cristo. ¿Dónde estás tú hoy parado, hermano o amigo? Porque si no eres hermano, si no has sido regenerado, no te puedo llamar hermano. ¿Dónde estás parado? Cree y arrepiéntete hoy. Hoy es el día de salvación, antes de que sea muy tarde. Tú no sabes lo que puede pasar aquí afuera. No sabemos lo que puede pasar. Por eso el día de salvación es hoy.
arrepiéntate. Hay muchos testigos que muestran que Cristo es el Señor. Y esos mismos van a testificar en contra tuya en aquel día, si tú hoy lo rechazas. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Fue largo, pero realmente lo que nos muestra esta escritura es el testimonio que Cristo mismo hizo para afirmar quién era. Y la pregunta está: ¿crees en Cristo? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora, Señor, nos acercamos delante de ti y pedimos, Señor, que tú puedas revelarte, Padre, aquellos corazones que están duros, que están fríos, que están secos, y que tú puedas, Señor, transformarlos para vida eterna. Rogamos, Señor, que hagas tu obra el día de hoy. Te pedimos, Señor, que seas tú trabajando en los corazones. Señor, hay muchos testimonios en tu palabra. Hay muchos testigos que nos apuntan y nos dicen que Cristo es el Señor. Señor, ayúdanos, Padre, a revelar esa verdad siempre. Y que, Señor, no nos quedemos callados. Y que aquellos que vieron hoy, Señor, estos testimonios puedan realmente creer a tu palabra y creer a tu Hijo, a quien tú enviaste, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos muestra, Señor, la verdad tuya. Señor, te amamos, te bendecimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.